tiene que haber una transición entre una cosa y otra. Y por eso hoy le traje el caminar con Dios. Voy a predicarle sobre el caminar con Dios y espero yo bendecirle. Esto es para bendecir a aquellos que están buscando amar a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? El que no carga su Biblia, mejor que comience a hacer esa cultura, porque eso es señal de que no tiene cultura de Biblia. Entonces, haga cultura de la Biblia, cargue la Biblia física. Yo sé que la tiene en el teléfono, pero haga la cultura de cargar la Biblia física para que subraye, para que lo deje marcado y para que usted regrese. Entonces le voy a hablar del caminar con Dios para bendecir su vida. Usted va a ser bendecido. Yo sé que el caminar con Dios no es fácil. Y yo iba a muchos lugares donde predicaban las pastoras y yo me iba brava con ellas, porque yo no las entendía. Así que no es fácil como mujer que viene de un matriarcado de 3 generaciones, donde tú tienes que luchar para hacer un cambio, Así que cuando tú no creces con la figura de papá, es muy difícil comprender eso. Y lo único que te ayuda es la palabra de Dios. Ahora, cuando tú estás en el diseño de Dios, Dios te va a bendecir, no te va a faltar nada. Va a haber sanidad, va a haber salud divina. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar discernimiento, te va a dar dirección, te va a dar alegría, te va a dar gozo. Amén. Te va a dar alegría. Dice el pastor de mi suegro, le dice a los jóvenes: miren, aquí está la evidencia que hasta las nueras están aquí con él. Y es verdad, ahí estamos. Eso no se ve en cualquier lugar, y eso no es de él, eso no es por él, eso es la gracia de Dios en todo su esplendor. La gracia de Dios en todo su esplendor, que estaba sobre Jacob. Y Jacob, dice la Biblia, que estaban sus 12 hijos, las esposas, los animales, una gracia en todo su esplendor. Entonces eso es la voluntad de Dios, porque así vamos a estar nosotros, los miembros de la familia de Dios. Vamos a estar ¿a dónde? Así vamos a estar con el Padre. Todos vamos a estar así, con todo el esplendor de la gloria de Dios, conviviendo con Él, disfrutando con Él. Amén. Qué bonito eso. Así que cuando usted comienza a amar eso, usted va a comenzar a atraer familias, porque las familias están buscando un diseño. ¿Quién no quiere ese diseño? Todos queremos ese diseño. Entonces, vamos a Génesis capítulo 18. Dice así, Génesis 18 del 1, Reina Valera voy a leer. Dice, voy a leer 1 hasta donde me diga el Espíritu Santo que pare. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Cuando decimos Jehová, es Dios mismo. Dice que Dios mismo le apareció. Hay una traducción que dice, y Dios le apareció. Mire esto. Y dice la Biblia que nadie puede ver a Dios, pero Dios se le apareció a Abraham. ¿Por qué Abraham pudo ver a Dios? Bueno, porque Dios cambió su naturaleza para poder que Abraham lo viera. Y dice, y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Wow, así como David. Dice que se le apareció estando en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara.
de la esposa, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Diga conmigo: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Diga conmigo: ninguna. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído, le dice Dios. Diga conmigo: qué bonito es caminar con Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, dile al que está al lado: no dejes de orar contra la maldad. No dejes de orar, porque entre más el clamor a Dios aumenta por la maldad, Dios va a responder. Amén. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así que Dios ha escuchado el clamor de las naciones de la tierra contra aquellos lugares donde ha habido mucha maldad. Y dice: y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Fíjese, Dios baja del cielo, se toma el tiempo: voy a inspeccionar de verdad si es que Sodoma y Gomorra está pecando, para ver si la oración que me están haciendo mis hijos es verdad. Dile que está al lado: no dejes de orar, porque Dios mismo va a descender a verificar tu oración. Por eso no debes dejar de orar. Y dice que Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra por destruirla. Primero iba a validar. Amén. Entonces dice, y entonces dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él?
lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. Escuche esto que le voy a decir, diga conmigo: Dios no es injusto y no hará morir el justo con el injusto o el justo con el impío. Dios no puede morir juntos. Y dice, le dice: lejos de ti está de hacer, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Dígame. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: y he aquí ahora que he emprendido el hablar con mi señor, quizás hallaren allí 20. Y Dios dijo: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás hallaran 10 allí. Y Dios dijo: no la destruiré si hubieran 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto bíblico que nos revela el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Aquí vemos vemos el caminar con Dios. Diga conmigo: el caminar con Dios es un caminar de relación. Es un caminar de relación. Y le voy a contar algo. Si la gente no entiende cuando tú caminas con un ser humano, cuando tú tienes un amigo y una amiga que te comienzan a decir en la casa: y ahora andas con ese amiguito y esa amiguita, ¿sí? ¿Verdad? Y ahora andas con aquel. Y ahora, si la gente no entiende el caminar con un ser humano, nunca esperes que la gente entienda tu caminar con Dios. No lo puedes esperar. Porque el caminar con Dios es un caminar, pero una cosa rarísima, pero hermosa. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el caminar con Dios es un caminar de relación y de amistad. Pero esto es lo más lindo del caminar con Dios. El caminar con Dios tiene que ver cómo yo sé si estoy caminando con Dios. Bueno, mi caminar con Dios debe producir como resultado que hacer lo que Dios hace, querer lo que Dios quiere, vivir como Dios quiere que yo viva. Yo debo responder en mi caminar con Dios como Dios respondería. Ahora, miren las cosas particulares de esta historia bíblica, de la historia de Abraham con Dios. Dice la Biblia que Dios mismo viene a visitar a Abraham. ¿Cómo ocurre eso hoy con nosotros? Cuando usted va a la oración, cuando usted va al Padre en el nombre de Jesucristo a orar, usted debe tener la certeza y la seguridad que Dios va a venir a responderle, va a venir a hablar con usted, va a venir para que usted le escuche, va a venir para conversar con usted. Pero lo lindo de esto es que Dios no vino deprisa, sino que Dios vino a tener un compañerismo con Abraham. Vino a darle una buena noticia a Abraham, y también le vino a dar una mala noticia. Pero nunca Dios te da una mala noticia si no te dice que tú no serás afectado por esa mala noticia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace la relación con Dios. Entonces dice la Escritura que Abraham comió, le dio una primera buena noticia. ¿Tú sabes algo? Y quiero llevarte allí de parte del Espíritu Santo. Dios pudo haber mandado un ángel a decirle que Sara iba a tener un hijo, pero Dios mismo descendió, vino y le dijo que Sara en un año iba a salir embarazada. Qué bonito esto.
O sea, Dios mismo vino. O sea, cuando tú caminas con Dios, Dios mismo te va a decir a ti las cosas. Cuando tú tienes un caminar con Dios y una relación con Dios, es el deseo de Dios hablarte. Escúchame esto, es el deseo de Dios que tú conozcas su voz, es el deseo de Dios dirigirte, es el deseo de Dios guiarte, es el deseo de Dios. Pero escúchame lo que te voy a decir. Abraham no fue apurado a recibir a Dios. Abraham se tomó el tiempo, fue a buscar el mejor vaca, el mejor ganado. Le dijo a Sara que preparara la mejor harina. O sea que Abraham se tomó un tiempo de comunión con Dios exclusivo, exquisito, para atender a Dios en toda su mejor atención, porque él estaba honrando a Dios. Entonces tú tienes que aprender a honrar a Dios en tu tiempo de oración. Tienes que entrar ahí para escuchar a Dios, porque Dios quiere hablarnos a sus hijos. Para eso vino Cristo. Bajo el nuevo pacto no es para que una persona escuche a Dios como Abraham, sino para que todo el que cree en Jesucristo pueda tener comunión con Dios. Pero lo más lindo de esto, que Dios le dice a Abraham: vengo a traerte una buena noticia, que el otro año para esta fecha Sara va a tener un hijo, el hijo que te prometí. Sara se rió, qué lindo. Ese es el caminar con Dios. Sara se echó a reír y dijo: wow. Y qué bonito, porque Sara también escuchaba a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, el que está al lado tuyo lo va a tener que escuchar. Una vez vino un profeta y mi esposo estaba en el hospital. Profetas fueron, usted lo conoce. Y yo estaba en Palmira y me dice el profeta: Pastora Nivia, me dijo el hermano tal que tu esposo anoche se puso malo al hospital con esa neumonía que le daba. Le dije: sí. Y está bien malo, me dice mi cuñada. Pues yo quiero ir a orar por él mañana. Así que fuimos a orar. Y cuando oramos, él le cuenta esto a mi esposo. Le dice: ¿sabe? Yo oré toda la noche por ti. Yo quería que Dios me hablara de ti. Qué bonito. Porque antes de venirte a visitar, yo quería escuchar de Dios acerca de ti. Y yo dije: wow. Yo vi a ese profeta y yo dije: yo quiero ser así. Entonces el profeta le dijo a mi esposo: dice Dios que él fue a visitarte y hablarte a ti, pero tu esposa lo escuchó. Yo entré a hablarte a ti, pero tu esposa lo escuchó. Y es verdad, mi esposo me decía: busca de Dios. Cada vez que yo peleaba: tú lo que necesitas de Dios. Y cuando yo decía algo: tú buscas de Dios. Ajá. Así que él estaba profetizando, él estaba declarando. Así que como él decía que lo que yo necesitaba era buscar de Dios, el profeta le dijo: Dios me mostró que él entró a tu habitación a hablarte y tu esposa escuchó cuando yo te hablé. Yo quedé así. Y que ella ha respondido a la voz de Dios. Lo que te quiero decir es que para que otros alrededor tuyo escuchen a Dios, tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Tú tienes que esforzarte y decirle: Dios, ven y háblanos en esta casa. Ven y háblanos, visítanos en esta familia. Ven a esta iglesia y háblanos. Lo que yo escucho, tú tienes que escucharlo. Lo que yo escucho, tú tienes que escucharlo. Voy a decirlo de nuevo: lo que yo escucho, tú tienes que escucharlo. Entonces, cuando el profeta dijo eso, yo dije: wow, la Biblia dice que Dios vino a hablar con Abraham, pero Sara lo escuchó. Ese es el poder de caminar con Dios. Y nosotros, la iglesia, tenemos que anhelar ese caminar con Dios. Nosotros tenemos que anhelar ser amigos de Dios, escuchar a Dios, porque cuando Dios
cuando Dios comienza a hablarte, ahí todo el mundo alrededor tiene que escuchar. Dice la Biblia que Job dice que Dios le hablaba al oído. Esto es un misterio de lo que yo te estoy hablando. Pero dice que Dios le hablaba al oído. Mi hijo tenía 7 años y me dice: mamá, no cocines porque hoy vamos a comer en el Kentucky. Pero si yo no voy para el Kentucky. No, mamá, tú vas a ver, hoy vamos a comer en David. Yo decía: pero si yo no tengo nada que hacer de David. Espérate, tú vas a ver. 7 años tenía. Y a las 10:30 sonó el teléfono y yo tuve que ir a David, así que nos tuvimos que almorzar en David. Y no es que mi hijo nació prodigio y que nació esto, no. Es que la voz de Dios es tan fuerte que cuando tú escuchas la voz de Dios, ahí todo el mundo va a tener que escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto lo crees? Tú tienes que invitar a Dios que hable a tu casa. Tú tienes que invitar a Dios que hable a tu familia. Tú tienes que invitar a Dios porque Dios habla y es genuino y es real que Dios habla. Pero tú tienes que provocar que Dios hable, pero también tienes que provocar que ellos escuchen. Amén. Y a veces ellos van a escuchar mejor que tú. Amén. ¿Estás aquí? Porque a mí me ha pasado. Mi esposo me ha predicado muchas veces. Recuerda que hace 2 días me dijo: acuérdate que no hace daño lo que entra a la boca, sino lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, esto, lo otro, aquello. Y yo quedé: wow, y la que pasa estudiando la Biblia soy yo. Pero es que yo he llegado a la conclusión de lo que dice la Biblia, que Dios vino a hablar con Abraham y Sara escuchó. Entonces, nosotros lo que necesitamos, no ser religioso, lo que necesitamos es escuchar a Dios. Dáselo fuerte a Él. Si tú escuchas a Dios, tu familia va a escuchar a Dios. Si tú escuchas, porque hay un principio de unidad, hay un principio de cuerpo que espiritualmente tiene un impacto. Cuando la cabeza escucha a Dios o conoce a Dios, por ahí para abajo todo el mundo va a escuchar a Dios. Todo el mundo que quiere escuchar a Dios. Amén. Entonces esto tenemos que provocarlo, porque lo siguiente, mire, todas las bendiciones que Dios, a mí un hombre no me dijo: vas a ser pastor y vas a tener una iglesia, te voy a ungir como pastora para que tenga una iglesia. Yo llamé a mi apóstol y le dije: ¿por qué todos los días sueño y me veo en un púlpito predicando? ¿Por qué todos los días yo sueño y veo gente sanando, enfermos sanando? Me veo con la Biblia, me veo predicando, y me dice mi apóstol: porque Dios te está hablando, que te está llamando a predicar el evangelio. Así que primero Dios me habló a mí. Y cuando el apóstol me llamó al altar para ungirme como pastora, yo fui, porque ya Dios me lo había dicho a mí. Y cargaba la señal del pastorado. ¿Usted sabe cuál es la señal del pastorado? Que hay ovejas detrás de usted. La señal del pastorado es que usted huele a oveja. La señal de un llamado es que usted huele a oveja. Denle un aplauso al Señor. Y yo llevaba mi carro hacia Ciudad de Panamá todos los miércoles con 8 personas, era la capacidad de mi carro. Todos los miércoles llevaba 8 personas en mi carro para la iglesia de la Ciudad de Panamá. Entonces el apóstol dijo: pero bueno, esta mujer, ¿qué le pasó? Llevaba diferentes personas todos los miércoles y regresábamos el domingo después del culto. Y todos los miércoles, el carro lleno, mi camioneta cabían 8 personas. Y cuando abrimos la iglesia, yo metía 17 personas en mi camioneta de Palmira aquí. Y la gente decía: pero ¿por qué tú haces eso? Porque eso es el llamado. Tú eres pastor, llamado pastor, tú debes tener ovejas detrás de ti. Porque esa es la señal del llamado.
O sea, entonces cuando él me vio a mí cargando el carro lleno de ovejas, él dijo: hey, tú tienes el llamado pastora. Y no se equivocó, porque el pastorado es la vara y el cayado para alinear y dirigir a las ovejas. Entonces Dios, cuando tú caminas con Dios, Dios te habla. Yo no sé tú, pero yo soy feliz cuando Dios me habla. Usted sabe cuánta gente me vino a decir a mí que Dios me iba a dar un esposo, y yo iba a Dios y me decía: pero si ya yo te di uno. Entonces cuando la gente me venía a decir eso, yo le decía: no, pero si ya Dios me dio, que Él ya me dio el que me tenía que dar. ¿Estás aquí? ¿Qué fuera si tú no escuchas a Dios? Por eso es que necesitamos aprender a escuchar a Dios. Así que contra viento y marea, y viera lo que viera, ya Dios me había hablado que la peleara, porque eso era lo que me habías dado. ¿Estás aquí? Dale un aplauso al Señor. Entonces, por eso es importante escuchar a Dios. Dios me daba sueño todos los días. Todos los días. Ya no me da sueño todos los días porque ya sé usar la espada. Porque los sueños es un lenguaje de Dios. Tú a veces vas a tener sueños, aunque hay sueños que no son de Dios, pero tú vas a tener sueños porque no sabes usar la espada. Pero cuando tú aprendes a usar la espada, Dios dice: ya no te hablo por sueños, porque ya te hablo por mi palabra, porque ya tú sabes usar mi espada. ¿Estás aquí? Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: mira, Sara va a dar a luz. Sara se rió porque ella no lo comprendió, no lo entendió, pero Abraham lo creyó. Si Dios mismo se lo está diciendo. Cuando Dios te dice algo, tú te paras allí, aunque los demás no crean, porque Dios te lo dice. Así que tu mayor trabajo es aprender a escuchar la voz de Dios. Todos somos llamados a escuchar la voz de Dios. Todos somos llamados, pero escuchar la voz de Dios lleva trabajo. ¿Cuál? Preparar, buscar la mejor vaca. Mira, piensa conmigo un poquito, piensa un poquito conmigo. Tú vas a orar 10 minutos rápido porque tienes que ir a trabajar. Pero Abraham se fue con toda la calma al potrero a buscar la mejor vaca. Piensa, hay que matarla, hay que limpiarla. Y Sara tenía que hacer las tortillas de cero. Eso toma por lo menos un par de horas. Calentar el fogón y la leña. Mientras que estaba haciendo Abraham, hablando con Dios debajo del palo. ¿Qué estaba haciendo? Hablando con Dios debajo del palo. Hay gente que nunca tiene tiempo para hablar con Dios. Hay gente que siempre anda apresurado para hablar con Dios. Hay gente que siempre está cansado para hablar con Dios. Hay gente que no está interesado en atender a Dios. Y Abraham es la muestra de que atendió a Dios en excelencia. Abraham es la muestra de que para escuchar a Dios hay que tomarse el tiempo y hay que parar toda agenda personal para escuchar a Dios. Él es el ejemplo. O sea que la voz de Dios, para escucharla, hay que ir con un corazón en excelencia de darle lo mejor a Dios. Quiero escucharte. Dice la Biblia, escuchen lo que le voy a decir, que lo segundo que le dice Dios a Abraham es que mira, a mí me gustó esta parte, yo no sé tú, va Dios caminando con los ángeles. Dice, va Dios caminando con dos ángeles y Abraham viene atrás. Ven, camina, Adoni. ¿Será que le digo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Porque él no me ha orado para que destruya Sodoma y Gomorra, pero hay otros que sí han orado para que yo haga algo con la perdición de Sodoma y Gomorra. ¿Será que le digo lo que voy a hacer en Sodoma? Porque él tiene un primo ahí que se llama Lot. ¿Tú qué dices? ¿Le decimos o le caemos a Sodoma con una bomba nuclear, con fuego y azufre? ¿Tú qué dices? ¿Le decimos?
Yo me siento mal, dice Dios. Yo me siento mal si yo no le digo a Abraham lo que voy a hacer. Yo me siento, o sea, escúchame lo que te voy a decir. Dios se sentía mal por no decirle a Abraham lo que iba a hacer. Es que no puedo hacer eso sin decírselo a Abraham. El que se toma el tiempo para pasar conmigo tiempo. El que mata su mejor vaca. El que hace su mejor harina. El tipo nos atiende de lujo. Nunca está apurado. No me quiere ni dejar ir cuando yo vengo a verlo. Quiere compartir conmigo. Quiere escucharme. ¿Tú qué dices? Yo creo que le debo decir. Porque la estima que él me tiene es alta. ¿Cómo voy a destruir a Sodoma frente a sus narices y no le voy a decir? Voy a decirle. Hey, Abraham, tengo que darte una noticia. Mira, hay un clamor fuerte por los justos, por el pecado que pasa en Sodoma y Gomorra. Así que tengo que responder a los que claman, porque dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Y yo tengo que responder el clamor a los que están clamando que yo haga justicia. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Y tengo que responder porque yo te amo a ti, pero también lo amo a ellos. Así que mira, vengo a decirte que voy a destruir a Sodoma y Gomorra, porque ahí no hay ni un justo, ni uno, ni Lot es justo. Lot no es justo porque no hay ni uno. Pero eres mi amigo y yo sé cuánto tú amas a Lot y cuánto te has sentido responsable de Lot, que desde que te llamé que salieras del lugar ese te lo trajiste y yo no te dije que te lo trajera. Desobedeciste porque yo no te dije que te lo trajeras a él. Pero bueno, yo soy padre tuyo y yo voy a responder por los problemas que tú cometes. Así que mira, voy a sacarlos ahí, por amor a ti. Pero te digo, él es injusto, él es esto, él hace tratada, por eso te mandé a separarte de él. Pero por amor a ti yo voy a sacarlo. ¿Te parece? Yo sé que me clamaste y comenzó Abraham, sí, pero mira esto, lo otro. No, porque tengo las manos amarradas. O te complazco a ti o te complazco a aquello. Todo ese tiempo Dios se lo tomó. O te complazco a ti o los complazco a los justos, a los que están orando por Sodoma y Gomorra. Yo te amo y no es que no quiera responder tu oración, sino que yo tengo que responder a los otros también. Pero yo sé que tu carga es Lot y los voy a salvar. ¿Te parece? Porque soy un Dios de pacto. Dios los va a salvar. ¿La agarraste? Aquí no estamos hablando de religiosidad, aquí estamos hablando de relación. Está hablando Dios de relación. ¿Y qué dice la Biblia? Que los ángeles llegaron, lo recoge todo a tu familia, tu mujer, tus hijos, tus nueros. Vamos llevándolo. ¿Y cuál era el pecado que prevalecía en Sodoma y Gomorra en ese tiempo? El pecado de homosexualismo, el liberalismo, la lujuria, la lascivia, todos estos pecados sexuales y todos los pecados de injusticia y de todo. Y ellos no merecían salir, pero los ángeles fueron, salgan y no miren atrás. Esto está representando lo que Dios va a hacer en el arrebatamiento. Porque Dios no puede juzgar por ser Dios, un Padre bueno, un Dios justo. Él no puede juzgar a los justos y a los injustos. Él no los puede juzgar juntos. Y dice, y el juicio era para la maldad de Sodoma y para los malvados de Sodoma era el juicio, incluyendo a Lot. Pero Dios hizo una excepción porque tenía una amistad
de pacto con Abraham. ¿Estás aquí? Entonces dice que por eso tú tienes que cuidar tu relación de pacto con Dios. Tú tienes que saber que Dios es un Dios de pacto. Y cuando Dios hace una relación de pacto con nosotros, tú tienes que cuidar tu relación de pacto con Dios, porque la gente que está alrededor tuyo se va a beneficiar de esa relación de pacto. Entonces, con Dios caminamos por una relación de pacto. La gente no entiende pacto. Quiero decirte, la gente no entiende pacto. Yo no entendía pacto. Hace 25 años yo no entendía pacto. Yo no sabía ni lo que era eso. Y entré por un proceso donde Dios me enseñó lo que era pacto. Entonces, Dios es un Dios de pacto y le dice a Abraham, voy a hacer esto. Se tomó el tiempo. Vino, lo visitó, lo escuchó. Y le dijo los planes de él, y Abraham estaba preparado porque Dios anticipadamente le dijo lo que iba a hacer. Por eso la Biblia dice, escuchar a Jehová y serás ¿qué? Prosperado, por escuchar a su profeta y serás liberado. Entonces, Dios es un Dios de pacto, y cuando tú caminas con Dios, tienes que saber caminar con Dios. Caminar con Dios, mi hermano, no es caminar con el vecino, no es caminar con la gente. Caminar con Dios es diferente. Es totalmente diferente, y yo veo un problema grande, y es que la gente piensa que caminar con Dios es caminar con cualquier persona. No, caminar con Dios es con el Dios todopoderoso de los cielos y la tierra. No es por su poder, sino por su bondad, por su misericordia. Tú sabes una cosa, pareciera que Dios está más necesitado de la relación con nosotros que nosotros de Dios. Voy a decirte esto, pareciera que Dios está más necesitado de tener una relación con nosotros que nosotros con Dios. Yo te quiero decir algo, yo estoy más necesitada de tener una relación con Dios que Dios que Él la tenga conmigo. Pero es que Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que Él quiere tener una relación con nosotros por amor. Porque el nuevo pacto, su base fundamental es la fe y el amor. O sea, Él nos ama tanto que Él quiere tener una relación con nosotros de amistad. Pero escuche, la clave de la relación con Dios se basa en la honra, en la reverencia, en el respeto, en el honor, en saber quién es Dios. Y yo voy a respetar no solo a Dios de nombre, sino a su palabra, su casa, su persona, todo lo que Él es, toda su esencia. Amén. La Biblia dice, Génesis 5, 22, 24. Vamos a ver ahora a Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Así que, pero esto me llama mucho la atención. Dice que Abraham caminó con Dios, pero Abraham murió y fue enterrado con su familia. Pero Enoc no murió y fue traspuesto. Y esto es bien interesante porque dice Génesis 5, que voy a leerlo. Dice 22, 24, dice, y lo hizo así Noé. Perdón. Sí, estoy en Génesis 5, voy a hablar de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Dice usted tiene Génesis 5, 22, 24. Pónmelo allí, por favor. Acá. Y caminó Enoc con Dios. Sí. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró ¿qué? Hijo e hija. Y caminó Enoc con, déjalo ahí, espérate. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, ¿cuánto? La gente camina 1 año, 2 años, 5 años con Dios y ya se cansó. Ya están cansados. Ya están agotados de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de servirle a Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Después de que engendró hijo. Amén. 300 años. Después que engendró a Matusalén, 300 años caminó Enoc con Dios.
La palabra caminar es una palabra hebrea que se llama halak, con K al final. Y esta palabra hebrea me llamó tanto la atención. El Espíritu Santo me decía, ve a buscar caminar, ¿qué significa? Y esa palabra tiene 14 por 3. A ver los vendedores allá que calculan en la mente la cuenta. ¿Cuánto? No, 14 por 3. Perdón, 14 por 4. ¿Cuánto? La palabra caminar tiene 56 traducciones en el hebreo original. 56. Se las dijera todo lo que significa caminar con Dios. Voy a mencionarle alguna. Es descargar, es llegar, es perseverar, es andar con Dios. Caminar es andar, pero no ese andar de andar por andar, sino de andar, pues, como la relación cuando usted dice, tengo un novio, ando con María, ando con José, tengo un novio, ando. O sea, habla denota una intimidad con Dios, que tú le cuentas todo a Dios y Dios te cuenta todo a ti. ¡Santo! ¿Cuántos dicen amén? Tú le cuentas todo a Dios y Dios todo te lo cuenta a ti. De ese andar. Amén. A veces tú quieres que la gente te cuente todo, pero tú no le cuentas todo a Dios. Y tú no escuchas todo lo que Dios tiene que decirte de ti. Amén. ¿Tú sabes por qué tú necesitas escuchar de Dios todo lo que tiene que decirte de ti? Para que cuando otro hable de ti algo, ya tú escuchaste lo que Dios dijo de ti. Y no te importe lo que otro diga de ti, sino lo que Dios dijo de ti. Por eso tú tienes que escuchar lo que Dios dice de ti. Porque a ti te van a decir un montón de cosas en el caminar con Dios. Pero debe prevalecer en tu corazón lo que Dios dice de ti. Debe prevalecer. Ahora sí, más vale que hayas escuchado bien. Porque el tiempo es el que va a probar que escuchaste a Dios. Por eso tienes que asegurarte de escuchar a Dios. Y por eso cuando aprendas a usar la espada va a confirmar que lo que escuchaste de Dios es verdad, porque la espada te lo confirma. Amén. Denle un aplauso al Señor. Escuche lo que le voy a decir. La palabra andar en hebreo significa marchar con Dios, morir, prosperar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, tú no esperas prosperar de otra vía, tú esperas prosperar con Dios. Tú no esperas prosperar sin Dios, tú esperas prosperar en todo lo que tú hagas con Dios. Tú esperas prosperar andando con Dios. Tú esperas que tu matrimonio prospere andando con Dios. Tú esperas que tu caminar prospere. Usted no ve que la gente se casa. Y se casa porque tú y yo nos llevamos bien y vamos a hacer. Yo escucho gente, nos vamos a casar. Yo les pregunto, ¿y por qué se van a casar? Es porque somos iguales, tenemos química y vamos a hacer negocio y vamos a hacer mucha plata. La relación con Dios así, es como un matrimonio. Que de esa relación tú debes prosperar en todo. Debe prosperar tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu animal, tus gallinas, tus vacas, tus perros. Todo debe prosperar. ¿Por qué? Porque tú estás caminando con Dios. Tú andas con Dios, y como andas con Dios, wow, se te va a pegar todo lo de Dios. Como tú andas con Dios, te va a ir bien. Como tú andas con Dios, vas a prosperar. Como tú andas con Dios, vas a marchar con Dios. La palabra andar, halak, significa hacer, seguir, venir, pasar, pasear, viajar, mover. Dice, también significa estar muerto. Caminar, buscar, avanzar, aumentar. Cuando tú caminas con Dios, tú tienes que aumentar.
En todo crecer. En tu relación crecer. Yo recuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, esa era mi expectativa. Yo no sé cómo hay gente que camina con el Señor y ellos no están esperando nada. Nada. Ellos esperan que sus vidas sean iguales. Tú no puedes andar con el Padre y esperar que tu vida sea igual. Para eso no camino con Dios y camino con cualquiera. Pero cuando tú caminas con Dios, tú tienes que esperar que tu vida prospere. Tus hijos prosperen, tu familia prospere. Yo tengo alta expectativa porque camino con Dios, que mi matrimonio prospere, que la iglesia, que el pueblo prospere, que la iglesia prospere, que mis hijos prosperen, avance, se le abran puertas de bendiciones. No por mí, sino porque yo camino con Dios. Tú no puedes esperar caminar con Dios y que tú seas igual. Tú tienes que prosperar porque camina con el Dios Todopoderoso. Por eso Dios le dice a Abraham: lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Cuando tú caminas con Dios, tú tienes que venir a ver que lo que tú no pudiste hacer, ahora Dios, tu caminar con Dios lo va a hacer posible. Tu caminar con Dios lo va a hacer posible. Por eso tú no puedes hacer lo mismo que hacen otros, porque desde que tú comienzas a caminar con Dios, tú estás destinado a prosperar, tú estás destinado a ser bendecido, tú estás destinado a cargar gracia, tú estás destinado a multiplicarte, tú estás destinado a avanzar, tú estás destinado a que nadie te detenga, tú estás destinado, tus hijos van a prosperar, tus hijos van a ser bendecidos, tus hijos van a cambiar de trabajo, tus hijos van a ser promovidos, tus hijos van a ser reconocidos, tus hijos van a avanzar, tu nieto, tu bisnieto. Yo bendigo la cuarta generación. Amén. Y te lo muestro con la Biblia. Dios dice en la Biblia que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las tres generaciones, la primera, la segunda y la tercera, o sea, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos están destinados a ser bendecidos, aunque ellos no conozcan a Dios, porque están destinados. La Biblia dice que Jacob no conocía a Dios, pero Dios se le reveló a Jacob en la piedra. ¿Por qué? Porque Dios porque Abraham, su padre, caminaba con el abuelo de Jacob, caminaba con Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. Aunque nadie le presente a Dios a ellos, no importa, Dios se les va a revelar, porque yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu mamá, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios en el que tu mamá ha creído, yo soy el Dios en el que tu papá ha creído. Por eso, como tu papá y tu mamá han creído, dice Dios: hey Jacob, te voy a abrir la ventana del cielo y ángeles van a bajar en este lugar, van a subir en este lugar y tú vas a recibir la revelación del cielo. Dile que está al lado: camina con Dios. Ahora, caminar con Dios conlleva creer a Dios. Génesis 6:9. Por eso escúchame lo que te voy a decir. En este tiempo, te estoy hablando de Abraham y de Enoc, pero en este tiempo, la que está destinada a caminar con Dios se llama la iglesia. La que está destinada a caminar con Dios en este tiempo se llama la iglesia. Por eso, donde está la iglesia de Cristo, no la pared de la iglesia, ahí se abre una ventana y ahí hay revelación, ahí hay presencia, ahí hay ángeles que suben y bajan. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está destinada al arrebatamiento. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuáles son las características de Noé?
que fue, escuche esto es bien interesante porque Enoc fue arrebatado, fue traspuesto. ¿Esto qué representa? La iglesia. Pero Noé no fue traspuesto. Noé tuvo que pasar la tribulación y el diluvio. Porque uno representa a la iglesia y otro a Israel. Y dice, y estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era Noé? ¿Cómo era Noé? Esto me impacta. Mira, yo te quiero decir algo. Cuando hay un Abraham en una familia que camina con Dios, tiene que haber un Noé, tiene que haber un Isaac, tiene que haber un Jacob. Donde hay un Enoc, tiene que haber un Noé. Dice, y estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era Noé? Diga conmigo, un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Diga conmigo, perfecto en sus generaciones. Díganle que están los requisitos para caminar con Dios. Diga conmigo, estos son los requisitos para caminar con Dios. Era justo. Amén. Para caminar con Dios se requiere justicia. O sea que todo lo que usted va a practicar y hacer, ya usted va a estar codificado. O sea, el discipulado o la formación es codificarlo usted en justicia. Y la justicia es la palabra de Dios. O sea que la codificación que usted y yo necesitamos, que la iglesia necesita, es justicia. Cuando la iglesia camina en justicia, entonces Dios la va a arrebatar. Dice que él fue un varón justo y caminó con Dios. Usted sabe, poco la Biblia habla de Enoc, habla más de Noé. Pero cuando leí el libro de Enoc, una de las cosas que me impactaron es el nivel de revelación que él recibió. Te voy a decir algo, entre más justo tú vives tu día a día, entre más justicia tú vives día a día, Dios más revelación te da. Dios más se te manifiesta. Y en el Antiguo Testamento solo 2 personas fueron traspuestas, no murieron, Enoc y Elías. Y estas 2 personas, a pesar que hay otros que caminaron con Dios, pero estas 2 personas, especialmente Enoc, recibió mucha revelación de Dios. Así como vimos que Dios vino con Abraham y le dijo lo que iba a hacer, Dios vino con Enoc y le dio detalles de todo lo que iba a hacer en el diluvio, en la gran tribulación, en los días finales que han de venir. Le dio gran revelación. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué le diste tan grande revelación a Enoc, a Noé, a Abraham? Y el Señor me dijo, entre más caminas en justicia, más te voy a revelar. Porque Dios camina con la justicia. Por eso tienes que aprender a no negociar la justicia de Dios. Porque entre más caminas en justicia, tienes que aprender a caminar en justicia. La iglesia de Cristo camina en justicia. Ve a Efesios 5, 23, creo que, búscalo allá. Dice que su iglesia debe ser, ¿qué? Sin mancha, sin arruga. Debe ser perfecta como era Noé, como era Abraham, perfecto, en justicia. La iglesia entre más perfecta es, más revelación le da Dios a esa iglesia. Entre la iglesia más justa es, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Dios le da a conocer más. Por eso tú y yo tenemos la tarea de caminar en justicia. Tenemos que aprender, Espíritu Santo, enséñanos a caminar en justicia. Por eso le conté lo de las 2 casas. Porque yo le dije a mi cliente, yo no puedo firmar ninguna certificación
hasta que no pruebe todo. Porque yo no puedo vender algo que está mal. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque inmediatamente se bloquea la revelación. Inmediatamente se bloquea la relación con Dios. Por eso tú tienes que aprender a caminar en justicia divina, porque entre la iglesia es más justa en la tierra, en su vida, más Dios le da entendimiento a ella de sus planes, de su propósito. Dios le cuenta, Dios le habla, Dios le dice lo que va a hacer. Y no hay nada mejor cuando Dios te está dando la convicción de lo que va a hacer para tú caminar con sabiduría. Dice la Biblia, dice que el 25, ponme el 25, dice que Cristo tomó la iglesia para sí, para santificarla. La iglesia somos nosotros, los que estamos aquí, somos parte de la iglesia de Cristo, como un todo, como un cuerpo. Dice que Jesucristo la amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. La palabra iglesia significa eclesía en el original y es una comunidad de creyentes. Diga conmigo, una comunidad de creyentes a la que yo he decidido pertenecer. Cristo se entregó por la comunidad de creyentes y se entregó a sí misma por ella. Ahora sí pasa el 26. Dice, pasa el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la purificó? ¿Cómo tú? Escucha esto. Acabo de ver en el mundo espiritual algo que quiere que le enseñe el Espíritu Santo. Dice que la amó y se dio por ella para presentársela a sí mismo. ¿Qué cosa? Él mismo la toma, la iglesia, para presentársela para él mismo. Una iglesia gloriosa, esa palabra es poderosa. Tiene mucho significado. Que no tuviese, día conmigo, ¿cómo debe estar la iglesia? Léalo. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. Ajá. Oye, el 26 me lo pasaste, hija. Necesito el 26. Pónmelo en el 26. ¿Para qué? ¿Para qué tomó para sí la iglesia? Vamos aquí, Él toma la iglesia, o sea, nosotros, nos tomó a todos nosotros, nos añadió a la iglesia junta, nos tomó a nosotros, ¿para qué? Para santificarla. Vamos a ver, habiéndola purificado, ¿cómo la santifica y cómo la purifica? ¿Qué le ocurre a un cristiano que no lee la Biblia? O sea, lo que limpia al cristiano, lo que purifica al cristiano, es como que, voy a decirlo así, ¿verdad? La Biblia es el jabón con el que nos bañamos. Usted se baña, te tira agua, pero no se pone jabón. Usted no está siendo santificado aunque esté en la iglesia. Usted no está siendo purificado aunque esté en la iglesia. Usted puede pasar 5 horas en YouTube, en Instagram y leer 10 minutos la Biblia, y los 10 minutos que se lavó se los ensució los 5 horas de YouTube. Si usted no lee la Biblia, porque ¿qué es lo que contamina al hombre? Los pensamientos. ¿Y de dónde emana el pensamiento? De la mente. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Cambia el pensamiento. O sea que lo que Jesús lava hoy con la Biblia, no lo lava para mañana tener que volverlo a lavar. ¿Cómo es el lavamiento? O sea, un pensamiento que tú tienes hoy, Él lo toma, lo quita y te pone el de la palabra. ¿Por qué? Porque la fuente de lo que a ti y a mí nos contamina es la mente.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace una ingeniería con la Biblia. Viene y va a la mente y te cambia un pensamiento errado, porque lo que te contamina a la iglesia es el pensamiento equivocado, el pensamiento errado. Entonces Jesús hace una ingeniería. Yo hice una semilla de fe sobre la reingeniería espiritual. Y lo que hace el Espíritu Santo es tomar el pensamiento que nos está contaminando a nosotros, con lo que creemos, con lo que pensamos, que no me está santificando, y me pone el nuevo pensamiento para que ya no me contamina más. No es que yo hoy me baño en el lodo y voy después donde Jesús para que me limpie. Mañana me meto al lodo y Jesús me limpia. No, la obra del Espíritu es que todos los días con la palabra, cuando la leo, Él me está sacando el pensamiento que Él no quiere y me pone el nuevo. Por eso yo debo leer la Biblia todos los días, no 10 minutos, porque me está haciendo una santificación. Por eso no todo el mundo que está en una iglesia de 4 paredes es iglesia, porque no se está santificando. Usted puede estar sentado en una iglesia y no santificarse. Necesita santificarse. Y la santificación no es no voy al baile, no voy allá, me voy para no contaminarme. A ti no te contaminan los lugares, a ti no te contaminan lo que comes, a ti no te contamina sino lo que sale del corazón, los malos pensamientos, dice Jesús. Por eso la única manera de yo renovar es quitar ese pensamiento que me está contaminando. Por ejemplo, si usted es una persona que duda de todo el mundo, eso lo está contaminando. Y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Usted puede estar en la iglesia sentado y ser un incrédulo, y usted no va a heredar el reino de Dios, aunque esté en la iglesia. Porque usted lo que necesita es cambiar esa forma de pensar y necesita renovarla con la palabra de Dios para que herede el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Usted puede pasar 3 horas en el gimnasio todos los días, en el supermercado, comprar en el almacén de ropa, y va unas 3 horas el domingo a la iglesia, y eso no es garantía de su salvación. La garantía de la salvación es que usted deje de pensar lo que piensa que le está contaminando, porque contaminado no puede ser injertado a Dios. ¿La agarraste, Cornelio? Entonces, lo que me santifica a mí, yo puedo decir, me limpio con la sangre de Cristo, y eso está bien. Pero si no cambio el pensamiento que está dentro de mí, que me está contaminando de duda, de incredulidad, de rebeldía, de desobediencia, estoy siendo contaminado. Y dice la Biblia que ella la tomó para santificarlo. Cristo nos tomó como su iglesia para purificarnos. Cristo nos tomó como su iglesia para santificarnos, para entregarse para sí una iglesia que, ahora sí, el 27, ¿cómo debe estar la iglesia para el arrebatamiento? Santa. Diga conmigo, a fin de presentársela en el arrebatamiento. ¡Puf! Sube la iglesia santa, purificada y lavada por la palabra de Dios. ¡Puf! Sube. Y dice, ¿y quién es la iglesia que sube? La que no tiene mancha, la que no tiene arruga, ni cosa semejante, la que no tiene queja. Deje de quejarse, dígale al que está al lado, deja de quejarte por las cosas de la Biblia. Deja de quejarte por la predicación. Deja de quejarte por la fe, porque eso te está arrugando. La queja produce arruga. Hasta la ciencia lo dice. Esa arruga es por la queja.
está aquí. Y usted va a ver que no va a tener necesidad de usar ninguna crema. Amén. Entonces dice, sino que ella fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Amén. Hebreos 11:5. Cristo se toma una iglesia para santificarla y para purificarla. ¿No te parece, iglesia, que esto es bonito? ¿No te parece que esto es lindo? Amén. Y dice la escritura, Hebreos 11:5. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay una versión que dice, tuvo testimonio de haber caminado. Pero si vamos allá a Génesis, donde fuimos en antes, dice que no, que en Génesis 5 dice que no caminó con Dios. Entonces, la palabra traspuesto es lo que quiere decir tomado de un lugar y puesto en otro lugar, pues. O sea, que quiere decir que no fue tomado de la tierra como Elías y lo montaron en un carro de fuego, porque en el cielo ahí es carro de fuego, gracias a Dios, no hay combustible, no va a haber guerra por petróleo, porque allá hay carros de fuego. Amén. Entonces, dice la escritura que él fue traspuesto, o sea, fue tomado de la tierra y fue puesto en el cielo, junto con Dios. Amén, qué cosa más linda. Esto es lo que debe pasarle a la iglesia que ha sido santificada, que ha sido pura, que ha sido sin mancha. Debe ser tomada, porque Dios no escogió la iglesia para juicio ni para condenación. ¿Se acuerdan cuando leímos allá en Génesis con Abraham? Señor, vas a enviar granitos desde el cielo encendido en fuego. Por eso el mar muerto, eso está lleno de azufre, por eso no hay vida, porque ahí abajo estuvo Sodoma y Gomorra. Y lo que le cayó a Sodoma y Gomorra fue una lluvia de granito. La quemó toda. Entonces ahí está la conversación de Abraham, la conversación de nosotros hoy. Señor, y nosotros hemos creído en Cristo, nos hemos pagado el precio de la santificación, de la purificación, del lavamiento. Hemos estado ahí lavándonos con la palabra de Dios todos los días, y nos va a tocar a nosotros los 21 juicios de Apocalipsis, o los juicios finales, o la gran tribulación. ¿Qué usted cree que contestaría Dios a usted? No, yo no haré pasar los justos con los injustos. Yo voy a tomar a los justos, a los lavados por la palabra. Vamos aquí, ¿quién es uno lavado? Que fue regenerado, que fue transformado por la palabra, que ya no es el mismo. Lo voy a tomar y lo voy a poner en el cielo, mientras que esos 7 años de tribulación en la tierra están, mi iglesia está celebrando, porque ellos se lavaron, porque ellos se limpiaron. Porque ¿cómo Dios nos va a pedir que hagamos justicia y Él mismo es injusto? Entonces ellos se lavaron, pero usted tiene que lavarse. Todos los días tiene que tomar la Biblia, tomar la determinación de cambiar sus pensamientos, de cambiar lo que cree con la palabra. Porque Dios nos va a trasponer. Me encanta esa palabra. Dios lo traspuso, o sea, lo tomó en un abrir y cerrar de ojos y lo colocó. ¿Y cuál fue por qué? ¿Cuál fue el testimonio o lo que testifica que Enoc fue tomado y puesto allá? Él agradó a Dios. Entonces, la tarea de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es nuestra tarea como cuerpo de Cristo? Agradar a Dios antes que a los hombres. Usted no puede agradar a los hombres y agradar a Dios.
Usted tiene que saber que agradar a Dios no siempre es agradar a los hombres. Usted tiene que entender que yo debo escoger agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia que me está limpiando y me está lavando, yo sé que vienen tiempos difíciles para la tierra, que estamos viendo tiempos difíciles en la tierra. Pero hay una promesa que me sostiene y a ti te debe sostener y a la iglesia debe sostenerla. Hay momentos difíciles en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Pero te voy a decir cuál es el secreto de sostener. Mira, agradar a Dios no te va a traer los mejores aplausos en tu casa. Agradar a Dios no te va a traer los mejores aplausos en tu familia. Agradar a Dios no te va a traer lo mejor en el trabajo. Agradar a Dios, seguramente la gente no puede entender, y no es porque la gente sea mala, es que la gente no puede entender, escucha, lo que nosotros mismos no entendemos si no nos renovamos. A veces queremos que la gente entienda lo que nosotros queremos hacer, pero ellos no pueden entenderlo porque ellos no se han renovado la mente, no se han lavado, no se han santificado con la Biblia y cogen un texto bíblico solamente para hacer defensa, pero no han leído toda la escritura para comprender la mente de Dios. Entonces, ¿qué te debe sostener en ese caminar con Dios? Debes caminar con Dios. Toda la iglesia de Cristo será traspuesta porque camina con Dios. Y caminar con Dios es agradar a Dios. Y agradar a Dios es que obedecerlo a Él antes que a los hombres en todo. En todo. Entonces, pero debes estar consciente que cada decisión tuya para agradar a Dios posiblemente haya uno en la tierra que no le agrade. Tú tienes que estar consciente, pero debes estar afirmado en la palabra que tal vez a ese que no le agrade tu decisión es exactamente el Lot que se va a salvar por tu decisión. Tienes que entenderlo. Entonces, una de las cosas que al creyente lo sustenta en el proceso de agradar a Dios es que tú sabes que los días que vivimos son días malos, días difíciles, que los tiempos del arrebatamiento y los tiempos del fin están llegando. Por eso dice la Escritura que cuanto más se acerca el día del fin, más busquemos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si hasta hoy caminamos sin hacer ajustes, comencemos a hacer más ajustes. Hagamos más ajustes. Veamos y evaluemos qué más tenemos que ajustar para agradar a Dios. Porque la Escritura dice que lo que viene es inevitable, no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que que Dios nos ha dado la oportunidad. Por medio del pacto de Cristo nos ha dado la oportunidad de ser sacados de aquí en el tiempo de la tribulación. Así que no podemos desaprovechar esa oportunidad que Dios nos ha brindado. No podemos, mi querida familia de la fe, menospreciar esa oportunidad ni por el yo, ni por el ego, ni por título, ni por posiciones. No podemos menospreciar la oportunidad que Dios nos ha dado de ese arrebatamiento para sacarnos, para Él derramar su ira sobre la tierra. Por eso tenemos que proponernos una sola cosa en el corazón. Una sola cosa debemos proponernos en el corazón: es agradar a Dios antes que a los hombres. Si usted está aquí como esa iglesia de Cristo, debe saber que Dios le está llamando a eso. Dios nos está llamando. Tal vez usted dirá: esta iglesia no me gusta, me gusta la otra. Yo le decía a la chica ayer: busca un lugar, pero tienes que injertarte en el cuerpo de Cristo. No puedes estar solo. Busca el lugar que tú quieras, pero injértate y asegúrate, porque no es la iglesia, no es el pastor, es la palabra la que te limpia. Asegúrate que te está limpiando. Y no te preocupes por el de al lado que no se limpia. Asegúrate que te está limpiando. Y ve a la iglesia limpio.
Porque lo que nos limpia para ser arrebatados es la palabra de Dios. Y entre más nos limpiamos, mejor. Amén. Génesis 12:9. Génesis 12:9. Por eso, usted sabe, lo que limpia el corazón es la palabra de Dios. Y le quiero decir algo, hay gente en la tierra que hay que valorar. Y tengo un gran valor por esa familia que su posición me bendijo a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo entendía, hoy entiendo que era por mi propio bienestar. Hoy, que Dios me ha permitido recibir más revelación de la palabra, le doy gracias a Dios. Porque fue para un tiempo de arrebatamiento. Y yo cuando miro eso digo, wow, Señor, tú eres maravilloso. Dice Génesis 12, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia él, Nevé. ¿Por qué le puse esto? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a llevar. El caminar con Dios es incierto. Tú sabes de dónde sales, a dónde tú estabas, pero tú no sabes hacia dónde vas. El caminar con Dios es esperar la instrucción de Dios día a día. El caminar con Dios es esperar la instrucción de Dios cada mañana con Él. Y Dios le dijo a Abraham eso. Dice que caminando y yendo, dice que Abraham partió porque Dios le dijo. O sea, el caminar con Dios tiene un precio muy alto, y es que es obedecer lo que Dios dice, entender lo que Dios dice. Por eso cuando Jesús dice orar sin cesar, por ejemplo, es algo que no entendemos. ¿Por qué tenemos que orar tanto? Yo misma no lo he entendido, pero Él dice que hay que orar. Es como partir de la condición de dormir, de no orar. Es partir de ese lugar donde estamos partir hacia un camino que no entendemos. Pero es Dios quien nos lo está pidiendo, y el caminar con Dios está allí en la confianza en lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, la Escritura es clara cuando dice que Cristo es el que tomó su iglesia, no yo. Cristo tomó su iglesia y se la va a presentar para Él mismo, y dejó la palabra para que fuera el instrumento que lava y limpia la iglesia, que purifica la iglesia, que santifica la iglesia. Y cuando nosotros nos dejamos purificar y lavar, entonces nosotros vamos a experimentar la santidad de Dios. Y entre más días que pase, más nos lavamos, más nos limpiamos hasta el regreso de Cristo. Nuestro trabajo es solamente permitir que la palabra nos lave y nos limpie, aunque no lo comprendamos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Está aquí? Dele un aplauso al Señor. El caminar con Dios, diga conmigo, el caminar con Dios es un caminar de misterio. La fe es un misterio. El caminar es un misterio. La palabra es un misterio. Pero entre más yo he aprendido, esta es mi experiencia, entre más me santifico. Y escuche, no es escuchar la palabra y hacerme oído sordo a ella. Cuando la palabra la escucho, me limpia, yo respondo a ella. Si la palabra me limpió, es porque respondo a ella. Entonces, si el jabón no le quita la suciedad, ¿usted qué hace? Se vuelve a poner jabón. Y si la segunda vez lo sucio no sale, usted hace una tercera vez. Usted no bota la ropa porque no la pudo lavar. Y si la limpia la cuarta vez y todavía sigue sucia, hay que volverla a lavar. Y si una quinta vez sigue sucia, hay que volverla a lavar. ¿Cómo yo sé que estoy sucio? Es que yo escucho la palabra y no puedo responder a ella. Estoy sucio. Tengo que seguir, ¿qué? Lavándome. Si usted deja de lavarse, por ejemplo, nosotros empezamos a leer la Biblia
pero después ni cuenta nos damos cuando ya no la leemos, porque estamos ocupados por esto, porque el enemigo nos distrae y nos desvía hacia otras cosas. Pero cuando usted no responde a la palabra de Dios, porque usted está sucio, y hay gente más sucia que otra. ¿Por qué? Porque fue el caminar en este mundo el que nos contaminó, el que nos ensució. Lo que oímos, lo que comimos, lo que escuchamos nos ensució. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué una persona no tiene fe? Porque no escucha palabra. Porque la fe viene solo por el oír la palabra de Dios. Entre más usted escucha la palabra de Dios, usted tiene más fe. Y si yo tengo más fe, más respondo a la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si yo no respondo? A ver, yo quisiera ver si entendimos esto hoy. ¿Qué pasa si yo no respondo a la palabra de Dios? ¿Dónde está el problema? Me falta limpieza. Me falta usar el jabón. Y es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si me vuelven a decir yo no respondo? Necesito ir más a la palabra. No, en el reino no hay favoritos. No es que Dios quiere más a la pastora, al hermano, a la hermana. No, es que ellos usaron el jabón más que otro. Entonces, cuando yo no respondo a algo, lo que necesito es más palabra, no menos, más. La gente tiende a soltar. La gente, escuchen lo que yo he visto en 16 años. Cuando leo la Biblia, porque tengo un puesto de liderazgo. Pero como ya no estoy en el puesto de liderazgo, ya no tengo que leer la Biblia. Qué equivocado está. La Biblia no es para tener una posición en la iglesia. La Biblia es para limpiarnos para el arrebatamiento. La Biblia tú no la lees para ser pastor. La Biblia se lee para limpiarnos. Porque usted puede no estar limpio y no puede ser pastor. Y usted dice, yo quiero ser pastor. Y si no está limpio, ¿qué clase de pastor va a ser? Entonces, yo tengo que limpiarme para ser el profeta limpio, el apóstol limpio, el pastor limpio, el maestro limpio, el líder, el anciano limpio, el diácono limpio, el servidor limpio. Necesito limpiarme. Y yo no me limpio porque me ordenaron. Y ahora, yo escuchaba a la gente decir, ay, ahora que me dieron esta asignación tengo que orar más y tengo que leer la Biblia. ¿Cuántos han escuchado gente decir eso? Pues ya le digo que usted está equivocado. Yo me convertí, me leí la Biblia en 3 meses y volví a leerla y oraba. Y lo que me permitió ser pastora fue que me limpié con la palabra, porque disfruto, porque la limpieza. ¿Usted sabe qué hace el agricultor cuando una planta no da fruto? La poda, la limpia, le quita lo que no sirve para que brote ¿qué? Fruto. Entonces lo que hace que yo pueda dar fruto es que yo me limpie con la palabra de Dios. Entre más me limpio, yo doy fruto en el reino. Si no me limpio, no doy fruto en el reino. Entonces yo no me limpio para ser pastor. Yo me limpio para irme en el arrebatamiento. Pero para hacer la iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Entonces cuando me limpio, para eso comienzo inevitablemente. Esa acción tiene una reacción: producir fruto. Inevitablemente esa acción tiene una reacción: producir fruto. Porque he sido limpio por la palabra. Ten cuidado. No te limpias por tus opiniones. No te limpias con las opiniones de otro. Te limpias por la palabra de Dios. Así que entre más limpio eres, más fruto puedes manifestar. Si no tengo fruto, entonces yo tengo que limpiarme más. Y cada vez que estudio la palabra más. Porque a mí me gusta estudiar con concordancia bíblica, primero porque así me dijo mi autoridad que se estudiaba la Biblia.
Segundo, que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. Entonces, yo no leo la Biblia así corrido. Yo voy a la concordancia y busco, por ejemplo, hoy, caminar con Dios. Y la concordancia me enseña de todos los que caminaron con Dios. ¿Ve que eso es diferente a leer la Biblia corrida a que leerla? Ejemplo, el matrimonio. La mujer, ahí le dice toda la concordancia, los textos bíblicos que se conectan, que sustentan el rol de la mujer. Rol del hombre, la concordancia se conecta y usted estudia, y ya eso es estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia. Por eso mucha gente no acelera su limpieza, porque hoy voy a leer el libro de Corintios y lo lee pero no entendió nada. Y no es que eso está mal, simplemente no, nada más leyó pero no entendió nada. No es lo mismo que coger una concordancia bíblica que hoy está hasta digital y gratis y poner una palabra, está digital y está gratis, y poner una palabra mujer, y ahí le sale todo lo que dice Dios de la palabra mujer. Y usted, ¿por qué? Escuche esto, la limpieza no es coger el balde de jabón y tirárselo encima. Si usted no se restriega, queda sucio. La limpieza espiritual es coger la palabra y cambiar y modificar la genética que está mal por la genética que está bien. Y si yo agarro y me leo Primera de Corintios todo, que está bien, pero no me cambió la genética. Si yo agarro iglesia y me dice todo sobre la iglesia, entonces ahí cambia mi genética. Entonces usted va a trazar su limpieza, depende de cómo usted estudie o escudriñe la Biblia. Usted la va a trazar. Pero si usted agarra y sabe que yo voy a coger esto para modificar mi ADN, entonces yo voy a buscar, lo primero que yo busqué fue mujer, yo quería entenderme a mí. Y después estudié hombre para entender a mi esposo. Y entonces vi lo que decía la Biblia de mí y vi lo que decía la Biblia del hombre, pues y ahí comencé a arreglar las fichas. Entonces eso comienza a cambiar, que a modificar la genética. Amén. Agarró esto. Así que yo vengo y le predico, pero usted debe hacer el trabajo de limpieza diario en su casa. Busque la concordancia bíblica de Strong, es muy completa y está gratis. En estos días la vi gratis, digital, en Google. Y ponga ahí, hijo, ya tiene su primer hijo, vaya, mejor que vaya a estudiar qué quiere decir Dios de los hijos. Vaya. Aquí todo el que se va a casar en esta iglesia y quiere que yo lo case, tiene que venir estudiado qué es la mujer y qué es el hombre. Y le voy a preguntar eso. Predícame, me voy a sentar al hombre, le voy a decir, háblame todo acerca de la mujer. ¿Qué dice la Biblia? Y a la mujer le voy a decir, háblame todo acerca del hombre. Predícame. ¿Les parece? ¿Está la soltera? Porque ¿cómo es que me voy a casar y yo no sé ni qué dice la Biblia? Amén. Entonces, usted pone ahí ofrenda y le va a salir toda la ofrenda. Usted pone ahí iglesia, dones, ministerio, todo se lo pone y usted comienza ¿a qué? A cambiar y a modificar la genética suya, el ADN, su forma de pensar. Sí, denle un aplauso al Señor. Segunda de Corintios. Voy a tomar las ofrendas. Voy a cambiarle el ADN de la ofrenda. Segunda de Corintios 9, 7, 9. Usted no da una ofrenda para comprar una posición en el reino de Dios. Dios me dijo que tratara con esto.
Usted no da para comprar una posición. Yo he visto esto por 18 años. Todos los practicamos, yo me incluyo, y Dios me corrigió. Nosotros creemos que damos para exigir una posición en el reino de Dios. Usted no compra liderazgo ni salvación, ni liderazgo ni salvación en el reino de Dios. Téngalo esto en su corazón. Usted no da para que le den algo a cambio, porque eso se llama manipulación. Y eso es de Jezabel. Yo no doy porque quiero ser pastor, para que torcerle la mano al pastor para que me ordene de pastor. En el reino de Dios nosotros damos porque amamos el evangelio, amamos la predicación del evangelio. Y el Señor me pidió que enseñara eso a usted. Nosotros sembramos en el reino de Dios porque amamos la palabra y queremos sembrar para que se predique la palabra. Toda posición en el reino de Dios o en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, yo me lo gano porque me limpié, y como estoy limpio, Dios me puede usar. Yo me limpié y como estoy limpio, Dios me puede usar. Pero yo no doy. Escuche esto, y usted nunca puede ser removido de la iglesia, de un puesto de posición, porque no da. Porque si fuese así, entonces yo tendría que darle posiciones porque usted da. Eso es una cosa totalmente equivocada. Le voy a contar mi experiencia. Cuando yo me convertí a Cristo, yo hice un pacto con Dios y le dije a Dios: todo lo mío es tuyo, sin saber lo equivocada que estaba, porque era al revés, todo lo tuyo es mío. Pero cuando yo hice un pacto con Dios, yo le dije a Dios: Señor, si tú salvas mi matrimonio, todo lo que yo tengo te lo doy, lo usas para lo que tú quieras. Y yo tengo 21 años de caminar con ese pacto con Dios. Lo que Dios necesita de mí, yo se lo doy. Pero no es mío. Ahora yo entendí, porque me renové la mente, que todo es de Dios y que somos mayordomos. Pero yo hice un pacto que si Dios salvaba mi matrimonio, y lo hizo, yo iba a servirle, o sea, incluyéndome a mí, yo le iba a servir mi tiempo. Y yo no era la mejor cumpliendo pacto, pero el temor de Dios está en mí. Entonces yo estoy aquí porque yo hice un pacto con Dios de que si, y Él lo hizo, y que si lo hacía, yo le iba a servir con mi vida, con mis capacidades, con mis dones, con mi talento, con lo que me diera, que yo creía que era mío. Pues, pero ahora entendí que nada es mío. Lo único que es mío es el alma, y tengo que renovarla. De Dios esto me lo dio el Señor ayer. De Dios es el don, pero el carácter es tuyo. Voy a decírtelo así: el don que tú cargas habla de Dios, pero el carácter habla de ti. Está buena, ¿verdad? Así me dijo Dios: hija, el don habla de mí, porque la Biblia dice: todo don, ¿de a dónde viene? ¿De dónde viene el don? De lo alto, del Padre de las luces. Así que tu don habla de Dios. ¿Quién es Dios y lo poderoso que es Dios, que le da dones a los hombres? Tengo ganas de irme a predicar la frontera. Pero el carácter habla de ti. Acuérdate de esto: el don que tú y yo tenemos habla de Dios. ¿Quién es Dios? Pero el carácter habla de ti y de mí. ¿Quiénes somos nosotros? Y Dios da cuenta por el don y tú y yo por el carácter. Tú y yo por el carácter. Dios de su don. Pero el carácter tú y yo damos cuenta. ¿Estás aquí? Entonces,
Entonces, en el reino de Dios yo no compro posiciones. ¿Y por qué se lo tengo que decir? Porque la pastora no me puede corregir porque yo diezmo ahí, o porque yo ofrendo, o porque yo doy. No. Usted a Dios no le puede decir no me discipline porque yo te doy a ti, porque nada tenemos. El dar en el reino de Dios, escucha esto, hay dos fundamentos del dar en el reino, uno por fe y otro por amor. Yo esto lo enseñaba, los viejos que han caminado conmigo saben que esto yo siempre lo he enseñado, pero el Señor me dijo ayer, quiero que me lo enseñes. Tú das en el reino de Dios por dos cosas, por fe y por amor. Porque le crees a Dios, camina con Dios. Yo quiero sembrar en el reino para que se predique el evangelio. Porque hay muchas promesas por sembrar en el reino de Dios. Y lo doy por amor a la obra de Dios. Escucha esto, la Biblia dice que cada uno vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Cada uno como propuso en su corazón. 2 puntos. Espera. ¿Cómo propuso en su corazón? 2 puntos. 2 puntos. Porque ahí inmediatamente esos 2 puntos dice que estas son las condiciones como debe estar en el corazón para dar. 1, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay 2 cosas que Dios quiere que nosotros no practiquemos al dar. No por tristeza. Ay, me da tristeza la iglesia y voy a dar por eso. Pobrecita la pastora, pobrecita la iglesia, pobrecito el evangelio. Hay gente así. No por tristeza y no por necesidad. Yo voy a dar porque tengo estas necesidades para que Dios me las supla. Regrésate. Ajá. Espérate, regrésate al 7. ¿Cómo debemos dar? Con alegría, con amor. Estoy feliz porque Dios lo que hace en el reino, por lo que Dios hace con la gente. Por eso yo voy a dar alegría. Y aunque yo esté pasando un momento difícil, yo voy a dar por eso. Pero no por condición de un puesto. Porque cuando nosotros, o porque para que no me regañen, o para que no me reprendan, o para que no me discipline, porque cuando me disciplinan o cuando predican algo en esa iglesia, esto lo he visto por 16 años, cuando predican algo o hace algo la pastora, cuando ella predico algo que no me guste, voy a hacer como el pastor Tomás, voy a tomar las ofrendas al principio, para que después de la prédica no estén, ahora no voy a dar. Porque hay gente que no me gustó la prédica porque hablaron así, nada más voy a dar 1 centavo, voy a dar $1 y tengo 1,000,000 en el banco. Hay gente literalmente que cuando usted los disciplina y los corrige y los reprende, inmediatamente no dan. Esto lo he visto por 16 años. Y hay gente que, pues, imagínense eso, por eso Dios nos manda a poner la confianza en Él. Porque hay gente que cuando la pastora está predicando, por ejemplo, le voy a decir cuándo es la prédica que yo he visto que la gente se para y se va de la iglesia y no quiere regresar más. Como que si yo les hiciera un daño. Esa que dice: los que creen en mí, las cosas que yo hice, ellos también harán, y mayores que yo harán. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que si de verdad tú crees en mí, dame 12 discípulos. ¿Eso qué confronta? Tu fe.
¿Cómo que tú llevas tantos años en la iglesia y no has ganado un alma? Ya tú eres pérdida en el reino de Dios. Una vez vino el profeta Abraham y le preguntó a una persona: ¿y tú cuántos años tienes aquí? Y él así: yo tengo 15 años caminar con la pastora, desde jovencita. ¿Y cuántas almas te has ganado? Ninguna. Tú no sirves en el reino. ¿Tú te acuerdas ese día? La persona se fue de la iglesia, no regresó más. Le hago una pregunta a usted, iglesia, que estamos siendo santificados para ser arrebatados. ¿Usted quiere que yo le engañe o que le predique? El Señor me dijo esto: los que están ahí este año no me ganan un alma, yo los arranco. Es bíblico. Porque tú estás muy ocupado en el trabajo, en la casa, en la finca, en el negocio, con la gallina, con los caballos, con el perro, en el salón de belleza con las bellezas de las mujeres, cambiando llantas, limpiando casa, cuidando niños, con la novela, con la televisión. La Biblia dice que Dios corta para que la iglesia dé más fruto. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Está en Juan 12. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y el Padre es el labrador. El que no da fruto será cortado. El que no da fruto será cortado. Ya hoy te di la fórmula para que dé fruto. Lee más Biblia. Porque si no, no nos vamos en el arrebatamiento. Entonces me voy a volver aquí. Yo he visto gente irse de la iglesia y quitar inmediatamente la economía, porque yo dije: Jesús dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Sí o no? Bueno, usted no puede ni dormir si no se gana un alma, porque usted está diciendo que no. Si Cristo le está santificando, si Cristo le está purificando, si Cristo le está lavando, usted debe dar fruto. Entonces: pastora, pero yo voy y nadie me hace caso. No vaya, venga, lee Biblia, lávese más. Hay pensamientos que están deteniendo el fruto. Necesita leer más Biblia. Pastora, voy a evangelizar para ganarme 3. No vaya si no se ha limpiado. Lea más Biblia, porque el fruto emana de la limpieza. Y yo he visto gente pararse. Es más, yo recuerdo a una persona que me preguntó que qué Biblia yo estaba usando para predicar eso, y de eso no vino más a la iglesia. Se paró ese día el domingo y me dice: para ver qué Biblia está usando. Yo tengo un montón de Biblias. Yo le saco la Nueva Jerusalén, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, en físico, y le aseguro que dice lo mismo. Dice la Biblia que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. O sea que, escucha esto: su primera obra es que hacer que se predique el evangelio, sembrar para la predicación del evangelio, buscar las almas, orar por los enfermos, sanar los enfermos. Si el Espíritu de Dios lo tengo, me ungió y me selló, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido, dice Lucas 4, 17, búscalo ahí. Por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. Y hoy esta casa recibió una unción fresca, yo las percibí. Dice: por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Para qué te ungió el Espíritu de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Me ha ungido para darle buenas a los pobres. Dale las buenas al pobre. Dile lo que Jesús hizo en ti, cómo te sanó, cómo te liberó. Solo tienes que hacer eso. Y tú lo haces cuando tu corazón es agradecido, lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en tu vida. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. O sea, tú vas al quebrantado corazón y le dices: no te preocupes, voy a orar por ti, el Espíritu Santo va a sanarte. En los próximos 3 días tú vas a sentir que en tu corazón hay una sanidad profunda de Dios. Y de marzo no pasará cuando tú estés totalmente sano, porque la palabra te está sanando.
Y Dios está arrancando desde lo profundo de tu corazón raíces de dolor. Veo ahora cómo el Espíritu de Dios arranca raíces de dolor, raíces de amargura desde el vientre de tu madre, desde tu niñez. Dios está obrando ahora por la unción y está sellando heridas que han estado abiertas en el nombre de Jesucristo. Veo cómo el Espíritu Santo comienza a sellar heridas en tu corazón. Veo cómo el Espíritu Santo comienza a sanar la herida en el corazón. Vas a encontrar paz de Dios y vas a perdonar con una facilidad. Vas a encontrar lo que has estado buscando, te dice el Espíritu de Dios, porque veo cómo Él te hace una cirugía en el corazón. En los próximos 3 días vas a sentir un cambio radical en tu corazón y nunca